Ya comenzamos con Casi Sábado, viernes de 19 a 20 horas por Graffiti FM 87.9 en Mar del Plata. Bueno, vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, más tardes que noches. Cada vez el día va avanzando sobre las horas. Esperando ya fin de año, este domingo, que aparentemente no va a llover. Ah, es una buena noticia esa. Según dice el Servicio Meteorológico, sí va a haber un viento que está hablando de 20 y pico kilómetros por hora, un viento importante que no da mucho espacio para comer afuera, ese tipo de cosas. Un poquito más debe ser, ¿no? Un poquito más de 20 kilómetros por hora. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa el domingo, y por ahí el domingo hay un tormentón, por ahí no, pero en principio se estarían dando ciertas condiciones de confort para, en lo climatológico por lo menos, para el desarrollo de las fiestas. Muy bien, Pablo. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa con la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas tardes a todos nuestros estimados oyentes de este programa Casi Sábado. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional que estamos transcurriendo en estos últimos días del año. Ya se termina este 2023. Seguramente para muchos por fin termina este 2023. Y bueno, con las esperanzas puestas en que el 2024 sea un año de progreso y de mejora para todo el pueblo argentino, que sinceramente creo nos lo merecemos. Será difícil seguramente y habrá que confrontar con nuevas situaciones, pero bueno, lo que ha ocurrido siempre en nuestro país, los trabajadores siempre estamos en la calle, siempre estamos trabajando, siempre estamos aportando al país. Habrá que ver cómo se construye este nuevo proceso en el que estamos embarcados y en este nuevo 2024 que está muy próximo a comenzar. Por lo pronto, y para entrar ya en el terreno de las noticias internacionales, vamos a hablar más que de noticias de un acontecimiento ocurrido hace relativamente poco tiempo y del que no habíamos hablado porque estábamos metidos en otras cuestiones que considerábamos un poco más urgentes. Nos estamos refiriendo al plebiscito que se realizó en Chile recientemente para, reformar, cambiar la constitución que han heredado de Pinochet. Y bueno, ha terminado con un nuevo fracaso en ese intento de modificación de la Constitución. Para ello, como siempre, vamos a apoyarnos en una nota escrita por Fernanda Paul con respecto a esta situación. Y empezamos diciendo que Chile decidió rechazar por segunda vez una propuesta que buscaba reemplazar su Constitución actual. Con más del 55% del respaldo, la opción en contra se impuso a la opción a favor, que consiguió un 44%. En el plebiscito realizado el domingo 17 de diciembre, o sea, hace apenas unas semanas. El país sudamericano ha pasado los últimos 4 años intentando cambiar su Carta Magna desde que se presentó como una alternativa para resolver las fuertes tensiones del estallido social que comenzó en octubre de 2019. Aquel famoso estallido social que llamó la atención en todo el mundo, ¿no? Que a todos nos tuvo mirando la televisión y esperando las noticias que surgieron de allí. El proceso fue seguido de cerca por el mundo como un posible ejemplo de esperanza sobre cómo atender los reclamos sociales a través de mecanismos democráticos. A eso nos estábamos refiriendo precisamente. Pero el primer intento fracasó en septiembre de 2022, cuando el 62% votó rechazo
a una propuesta que fue calificada por algunos como refundacional. Unos 3,5 años después, un año y 3 meses, me equivoqué, un año y 3 meses después, los chilenos volvieron a decidir que no al documento que para muchos era más conservador que la Constitución actual, heredada del régimen de Augusto Pinochet, como ya habíamos dicho. El resultado de los comicios significa una derrota para la extrema derecha, liderada por el ex candidato a presidente José Antonio Kats, que comandaba esta segunda propuesta, y la victoria amarga para los sectores mayoritariamente de izquierda que estaban detrás de la opción en contra, pero que, por segunda vez, perdieron en su anhelo histórico de cambiar la Constitución actual. Lo más extraño es que no tiene explicación cómo en Chile chilenos hayan tropezado 2 veces en este mismo proceso, a pesar de que inicialmente un 80% de la población chilena votó a favor de reemplazar la Carta Magna. Así que ahondemos un poquito en el análisis de esta situación. De acuerdo con algunos analistas, una de las razones que explica el triunfo del en contra es que los principales contenidos de la propuesta no reunían acuerdo transversal. Los críticos del documento lo califican de profundamente neoliberal y afirmaron que no respondía a las principales demandas que surgieron con fuerza en las masivas manifestaciones de 2019, como reformas al sistema de salud, educación y pensiones. La propuesta planteaba, en el caso de las pensiones, donde el Estado debía garantizar el acceso a prestaciones básicas y universales que podían ser otorgadas por instituciones públicas o privadas. La propuesta privilegiaba un sistema mixto en la provisión de estos servicios. En salud decía que la ley debía establecer un plan de salud universal, el cual podía ser ofrecido por instituciones estatales o privadas. Y en la educación se acentuaba la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres sobre la educación de sus hijos. Según los críticos, con lo anterior, el texto no aseguraba una mayor participación e implicación del Estado en la provisión de estos servicios, sino todo lo contrario, consolidaba el modelo de Estado subsidiario que existe actualmente y que para muchos es el responsable de la desigualdad estructural en el país. También se cuestionaron artículos como el que decía la ley protege la vida de quien está por nacer, o el que establecía la objeción de conciencia, pues para algunos se ponía en peligro el derecho de la mujer con la ley del aborto, tras causales que rigen en Chile desde el 2017, o el acceso a la píldora del día después. Incluso líderes de la propia derecha, como la alcaldesa Evelyn Matei, que apoyó la opción a favor, cuestionaron el texto señalando que se parecía más a un programa de gobierno del ex candidato a presidente José Antonio Kats. Da toda la impresión que Chile está cansada del debate constitucional y prácticamente todos los estudios de opinión así lo demuestran. A solo un mes de las elecciones, una encuesta de CADEM, una de las más famosas del país, mostró que 1/3 de los votantes, el 32%, estaba poco o nada interesado en el proceso. Se habla de fatiga o hastío constitucional tras estos 4 años de esfuerzo por cambiar la Carta Magna. Entre tanto, han pasado 5 elecciones, entre plebiscitos y comicios para elegir a los consejeros a cargo de redactar las propuestas, y el resultado de los comicios ha sido fallido en ambos casos. Hoy, dicen los expertos, el cambio constitucional ya ni siquiera se ve como una herramienta para salir de la crisis. Hay decepción y hay poca fe en que las élites actuales puedan ser capaces de resolver el problema. Además, según varios investigadores, las prioridades de los chilenos cambiaron. Así también lo demuestran estudios de opinión donde la seguridad,
la delincuencia y el narcotráfico son la primera preocupación de los chilenos, seguidos por la economía. Y eso es comprensible, ya que el país sudamericano está atravesando por una de las peores crisis de seguridad de su historia reciente. El miedo a sufrir un delito alcanzó su máximo registro histórico hace 2 meses, con más del 30% de las personas que declararon tener ese temor, tener miedo a ser atacados o a que cometieran un delito sobre ellos. Y esto es muy preocupante para la población. Otra de las razones que explica el fracaso de este proceso es que no logró unir a los distintos sectores políticos del país. Lo mismo sucedió con el primer intento, cuando grupos de centro y de derecha insistieron en que se les había marginado. Esta vez fueron los sectores mayoritariamente de izquierda los que dijeron sentirse excluidos. Según los analistas, esto llevó a que un alto porcentaje de los votantes marcara la opción en contra como un voto de castigo hacia la clase política chilena. Bueno, como siempre, desde esta modesta columna, les deseamos a los compatriotas, a los amigos chilenos, a los vecinos chilenos, que puedan resolver esta situación y puedan elegir y concretar una constitución que sea realmente representativa para todos ellos. Bueno, y como siempre ya estamos llegando al final de nuestro informativo de hoy y queremos dejarles a todos un fuerte abrazo y un deseo de feliz año nuevo, que comiencen este año con la mejor sonrisa, con la mejor compañía, con su familia, con sus amigos, disfrutando de la vida y tirando por adelante, que es el único modo que tenemos de seguir viviendo. Un gran abrazo para todos y nos encontraremos el año próximo. Muchas gracias, Carlos Juncos. Bueno, vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias, que se llama Sin traidores no hay superpoderes. En diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico, Mar del Plata Batán, planteó que la ley ómnibus enviada al Congreso por el presidente Milei implica la aprobación del DNU, que por vía del decretazo fracasaría dada su inconstitucionalidad, y presenta un conjunto de leyes que buscan privatizar aquello que no está dando pérdidas, como el Banco Nación, que este año ha registrado ganancias por 700.000 millones de pesos, la venta de las acciones de YPF, que en el último trimestre reportó ganancias por 3.000 millones de dólares, así como la privatización de Aerolíneas Argentinas, que cierra con ganancias de 34 millones este año. Es decir, que está hecha a la medida de los intereses de quienes buscan hacer negocios privados con el Banco Nación, con YPF y con Aerolíneas Argentinas. Sin traidores no hay superpoderes, porque sin duda esta ley tiene grandes problemas para su aprobación, dado que los representantes legislativos del Ejecutivo representan la tercera minoría, pero la principal oposición a este gobierno no muestra realmente mucha energía como para enfrentar este paquete de leyes. Y tenemos una burocracia sindical que en Mar del Plata se ha dedicado nada más que a defender los intereses de petroleras extranjeras, y a nivel nacional completamente inmovilizada durante la época de Macri y de Fernández, ahora lanzó una tibia movilización con la presentación de un amparo que fue rechazado porque fue mal efectuado, y menos mal que hay otros 11 amparos que se hicieron bien. Esto se está refiriendo a la CGT. Llama la atención que Flavia Rollón,
exsecretaria de Energía durante la presidencia de Alberto Fernández, haya actuado junto al actual secretario de Energía para el financiamiento externo de la recuperación de las centrales hidroeléctricas a fin de privatizarlas, y que hoy sea secretaria de Minería del gobierno de Milei. Si se aprueba este conjunto de leyes que plantean superpoderes para el presidente, el Congreso Nacional estaría delegando en el Poder Ejecutivo la posibilidad de endeudamiento externo, que es una institución que depende exclusivamente de las cámaras legislativas, lo cual es preocupante, porque algo así pasó en Perú con Fujimori, quien ganó el balotaje y también tenía muy pocos legisladores hasta que directamente clausura el Congreso. La ley ómnibus que ratifica el DNU que desregula la economía implica una clausura del Congreso, con la que se busca un golpe de Estado. Y hay que ver qué posturas asumirán las organizaciones de los trabajadores y las fuerzas políticas que se supone que son opositoras en las cámaras legislativas, porque no sea cosa que repitan aquel guión de la película Los Traidores. Muy bien, la nota completa de Pablo Aceto la podés leer en el portal Cazador de Noticias. Muy bien, Pablo, si te parece, vamos a escuchar la columna de Carlos Matos. Muy buenas tardes. Ya llegamos, ya estamos ahí nomás, casi sábado, 29 de diciembre, terminando el 2023. ¿Cuál es el primer poder de la República? ¿Cuál es, Pablo? ¿Cuál es, Carlos? ¿Cuál es, Gloria? ¿Cómo están? ¿Hay un primer poder de la República? En Casi Sábado nos hemos hecho esta pregunta varias veces, y también en el programa antecesor de este. Con esto del megadecreto, de la ley ómnibus, etcétera, 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 cabe recordar algunas de esas preguntas. Se habla de poder legislativo, ejecutivo y judicial. Muchas veces en la teoría política se formula la idea que estos tres poderes están en un plano de igualdad e interactúan. ¿Es realmente así? ¿Qué pasa si falta alguno de los poderes? Bueno, no nos pongamos a hacer teoría política de café, pero tratemos de ser simples y sencillos. A decir verdad, muchos autores sostienen que no se trata de poderes, sino de funciones del Estado. Función ejecutiva, función legislativa y función judicial. Se atribuye a Montesquieu la sistematización de estas funciones. Y se habla de funciones porque el poder está en el pueblo, o radica en el pueblo, sobre todo en la noción de soberanía popular, que tiene varias vertientes. Por un lado, el racionalismo, el iluminismo, y también debemos recordar aquella vieja teoría de Soares, un jesuita, que decía que inclusive, hablando de las monarquías, el poder reside en el pueblo, aunque el poder, para este jesuita, primero estaba en Dios. Dios se lo delegaba al pueblo y a su vez el pueblo al monarca. Pero por ahora no metamos a Dios en el medio, porque esto también es una cuestión de creencias. Hay quienes creen en Dios, hay quienes no creen en Dios, pero tratemos de volver a algunos principios de esta teoría política. Lo cierto es que la Constitución dice que nuestro país tiene una forma republicana, representativa y federal. Bueno, la verdad que la forma
federal es una forma de Estado, no es una forma de gobierno. Esto ya lo explicaba Quiroga Lavie, Vidal Campos y varios constitucionalistas. La forma republicana sí es una forma de gobierno, no una forma de Estado, y en esta forma de gobierno convive esta división de poderes. Vamos a usar ahora sí la palabra poderes, habiendo hecho la aclaración que desde la teoría general del Estado se habla de funciones. Ahora, ¿hay un primer poder? ¿Hay un orden de prelación en esto? Para que este sistema de pesos y de contrapesos funcione, deberíamos decir que no, que en realidad están todos equilibrados, o por lo menos debería ser así. Sin embargo, y esto viene a cuento, cuando surge una dictadura, quedan conviviendo el poder ejecutivo y el poder judicial. Obviamente, a veces desaparece también el poder judicial. Pero el que indefectiblemente desaparece es el poder legislativo. Recordemos, en la última dictadura cívico-militar, que al Congreso lo reemplazó la famosa CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo. La cuestión es que cada vez que se debilita el Congreso, queda la democracia amenazada. Y acá hay dos factores a tener en cuenta. Quienes quieren debilitar al Congreso, a través de decretos de necesidad y urgencia, que mete en una misma bolsa cosas que nada tienen que ver ni con la necesidad ni con la urgencia, y también aquellos legisladores que, como bien sostiene nuestro compañero Pablo Aceto, son cómplices. Aquellos legisladores que actúan como una simple escribanía para, mediante la obsecuencia, renunciar al poder que le es propio, que es el de legislar. Fue todo un símbolo verdaderamente preocupante el del actual presidente Milei dando su discurso de espaldas a la Asamblea Legislativa. Hecho para nada plausible. Aunque haya legisladores, diputados y senadores que no cumplen con su responsabilidad, sí hay otros que lo hacen. Pero por encima de esto está el respeto a las instituciones y a las investiduras. ¿Qué liberal extraño es Milei, pasándose por cualquier parte al Parlamento argentino? Qué liberal extraño y qué obscenidad escuchar en boca de Milei mencionar a Alberdi, que seguramente no hubiera apoyado el atropello institucional o este tipo de amenazas. Qué cosa más absurda que es la utilización de la obra, del nombre de la obra del gran tucumano, como se lo llama a Alberdi, para ponerle nombre a este proyecto de megaley. Liberales raros, ¿verdad? Liberales extraños. Liberales que se llevan puesta, o por lo menos quieren empujar un poquito más la vida institucional argentina y hacer desaparecer un poder, o por lo menos tratar de achicarlo cada vez más. Por supuesto, no podemos dejar de marcar la complicidad de aquellos legisladores que prefieren siempre dar superpoderes. Seguir cobrando dietas, pero que el trabajo lo haga otro, y de esa manera vulnerar a la República. Quiero recordar algo que comenté en otra columna.
Siempre me gustó escuchar las emisoras de otros países, sobre todo de países latinoamericanos, para conocer acerca de su cultura, de su idiosincrasia, su música, su historia. Siempre me llamó la atención que los cronistas parlamentarios de Costa Rica, cada vez que se reportaban a Radio Colombia o alguna otra radio de ese país, decían: estamos en el Parlamento, el primer poder de la República. ¿Qué pensará Milei de esto? Creo que muchos ya lo sabemos. ¿Qué pensarán los legisladores de esto? ¿Estarán dispuestos a cumplir con su verdadera función? ¿No les importará renunciar a su responsabilidad? Pero lo más importante, ¿qué pensamos nosotros como pueblos? Como pueblos de diferentes provincias, como pueblos de diferentes ciudades, como pueblo todo de la Argentina. Estemos atentos, estemos alertas, seamos verdaderos fiscales de la democracia. Nos encontramos el año que viene, cuando vuelva a ser casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. ¿Qué empresas se benefician con el DNU de Milei? El DNU 70 que firmó el presidente Javier Milei es un engendro creado a partir de partes que aportaron las corporaciones que concentran los principales sectores de la economía. Cada artículo tiene nombre y apellido. No es cierto que desregula la economía en general. El DNU desregula los negocios, a los empresarios, pero regula y fuerte a los trabajadores. Milei y su gabinete lo firmaron, pero no lo escribieron. La pluma que reunió los aportes fue Federico Sturzenegger, que no es funcionario actual. Lo fue en 2 gobiernos, el de la Alianza, donde terminó procesado por el megacanje, y el de Mauricio Macri, donde hizo agua con el manejo de la inflación y negocios con el manejo del Banco Central. Hoy no es funcionario, pero apareció a la derecha de Milei en la cadena nacional que anunció este DNU. Que intervenga en su redacción es ilegal. Una ley la puede presentar cualquier ciudadano. Un DNU requiere un procedimiento administrativo de funcionarios públicos, cosa que Sturzenegger en este momento no es. ¿Quién le paga por este trabajo? ¿Cuánto? Para Milei, detrás de cada necesidad no hay un derecho, porque eso implica un costo que hay que pagar. Detrás de cada artículo de este DNU hay un negocio y alguien invirtió en eso. El combo de guadaña a los derechos laborales son reclamos de las grandes empresas cuya letra la escriben los estudios de abogados. Un personaje clave es Daniel Funes de Rioja, que comanda uno de los estudios más grandes del país, en el que descansan las corporaciones en los temas laborales, fusionado hace poco con el estudio Brushow, histórico referente del establishment corporativo y financiero. Funes de Rioja preside la Unión Industrial Argentina y la coordinadora de las industrias de productos Copal. Con este DNU metió toda su agenda. Eliminar derechos laborales e incluir a los trabajadores de la alimentación y de buena parte de la industria entre los que tienen prohibido hacer paros.
A pesar de que está taxativamente prohibido por la Constitución, el DNU de Milei deroga partes importantes del régimen penal laboral, específicamente las multas por empleo no registrado, por el pago fuera de término de indemnizaciones y por retención indebida de aportes. O sea, promueve el trabajo no registrado y libera de culpa a los empresarios que estafen a los trabajadores y al fisco quedándose con sus aportes. También facilita los despidos sin causa, el encubrimiento de relaciones laborales, extiende el periodo de prueba de 3 a 8 meses, avala la tercerización laboral sin responsabilidad de la empresa que realmente contrata, elimina las horas extras, habilita la extensión de la jornada laboral, limita los aportes sindicales, reduce la opción de licencia de maternidad previa al parto de 30 días a 10 días, prohíbe las asambleas en los lugares de trabajo, cercena el derecho a huelga y elimina la ultraactividad. Este vademecum antiderechos beneficia al gran empresariado, pero el DNU tiene artículos que, como sectores enteros de la economía, tienen dueño. Muy bien, este es un artículo que se llama ¿Qué empresas se benefician con el DNU de Milei?, que es mucho más largo, pero lo vamos a seguir desarrollando en los programas siguientes. Sí, bueno, es bueno aclarar esto, sí, porque es un trabajo, hemos ido de a poco en los distintos programas, porque estamos hablando de una enorme cantidad de artículos, a lo que hay que sumar una ley ómnibus, sí, que entre ellos también lleva la aprobación de este DNU, y que en su articulado también hay artículos de este DNU. Por lo que hemos ido de menor complejidad a mayor complejidad. Como saben, los programas están grabados, porque yo sé que por ahí hay muchos datos que por ahí uno escucha y después le cuesta reproducir. Bueno, eso está en la página de YouTube, en Prohibido Olvidar, que siempre dejamos el link tanto en el Facebook de Graffiti como en los personales, porque ahí es un montón de cosas como para alargarla en un programa. Claro. En lo cual, bueno, Gloria ahí largó una parte, el miércoles seguramente seguiremos con otro, sí, y el viernes hasta más o menos que usted tenga una idea de lo que se está tratando. ¿De qué se trata este famoso DNU? Claro, ¿no? Porque también, digamos, salgamos de la cosa mística. Esto es cuestión de intereses, esto es cuestiones de dinero. Acá no es que estamos esperando que las cosas vayan bien. Digamos, para que las cosas vayan bien, uno tiene que hacer cosas virtuosas. Si no hace cosas virtuosas, la cosa no tiene ningún motivo para que salga bien. Muy bien, Pablo, el 24 de enero, paro y movilización. Ahí se ve en la nota que se leyó antes. También se ve en las distintas manifestaciones que está haciendo los famosos cacerolazos en Buenos Aires, también acá en Mar del Plata, cuando se le pregunta a la gente, salvo lo que tienen la fascinación mística todavía, que están esperando de que se multipliquen los peces y los panes, hay otro sector que ni siquiera critica a Milei. Critica a la oposición. ¿Por qué no critican a Milei? Pues yo creo que hay en esta tragedia asegurada que fueron las últimas elecciones, porque en definitiva fueron 3 candidatos de derecha,
Patricia Bullrich en una derecha muy Simpson, muy mediocre. Sergio Massa en una derecha más clásica, de corte desarrollista. Y la que se llevó el premio mayor, que fue esta derecha mística, que si había cosas peligrosas era esto, ¿no? Porque hay toda una cuestión de sentirse, fíjese que él no es ni católico, ni cristiano, ni judío. El perro muerto le da mensajes, la hermana es el medium, lo designa a Caputo, y se lo dice a Caputo, que fueron las fuerzas del cielo la que le pidió que él fuera ministro. Es decir, estamos ante una situación que evidentemente, cuando no hay posibilidad de razonar, no hay posibilidad de razonar, y entonces la expectativa está en los mecanismos institucionales. La pregunta es si los mecanismos institucionales van a hacer las cosas que tienen que hacer. Hablo de caminos institucionales como, por ejemplo, el movimiento obrero organizado, que está institucionalizado, es una institución, la CGT. Después hay otras instituciones que en su momento se dividieron porque eran disidentes, ahora están más o menos juntos y haciendo más o menos lo mismo, como la CTA, que han hecho a mí yo llamaría una cuestión muy tibia. ¿Por qué digo? ¿Cuál es la especulación de este sector dirigencial, de los trabajadores como de la oposición natural a este gobierno? ¿Qué es la especulación? Están especulando a ver que, esperando a que a la gente, por lo menos a la gente que votó a Milei, se le vaya en el enamoramiento. Y eso es especulación. Eso es falta de convicciones. Nosotros venimos planteando contra los 3 últimos candidatos sin especulaciones, motivado por las convicciones. El que tiene convicciones no especula. El que tiene convicciones sabe lo que tiene que hacer. Y después el tiempo le dará la razón o no. El tema es que mientras estamos especulando, siguen avanzando leyes como estos de NEU. A ver, hay gente que no puede comprar medicamentos mientras esto están especulando. Porque, lógicamente, esto que le iba a pagar la casta, no lo pagó la casta. Los legisladores opositores, llámese del peronismo, llámese de radicalismo, porque parte del radicalismo, o por lo menos, o todo, o parte incluso hasta del PRO, son opositores a Milei. Pero todos están especulando, lógicamente especuló porque tiene la panza llena. Y entonces están pensando en las elecciones dentro de 2 años. Ahora, lo que no pueden pensar en elecciones dentro de 2 años es aquel que no llega a fin de mes, el que no puede, tiene que elegir entre alquilar o comer, o cuando vengan los tarifazos, a ver cómo hace para pagar el gas. Habíamos hablado, 400% Camusi. Mientras tanto, se presentó otra batería de leyes, que es lo que se va a discutir también en estas extraordinarias, como por ejemplo imponer otra vez el impuesto a las ganancias, a los sueldos y los jubilados y las jubilaciones. Mientras tanto, se aumenta la imposición de los monotributistas. Mientras tanto, esta ley, que seguramente es un punto que lo vamos a ver la semana que viene, por ejemplo, le saca a las empresas la doble imposición. ¿Qué es esta doble imposición? Por ejemplo, Luxemburgo. El reino de Luxemburgo. Sí. Bueno, por ejemplo, Techín, sí, que tiene intereses en Luxemburgo, como paga impuestos en Luxemburgo, se le condonan los impuestos acá. Mientras al trabajador
le aumentan el monotributo, mientras a los jubilados se les congela las jubilaciones, mientras le suben el canon de monotributo. Y no hay aumento de sueldo, Pablo. Pero, a ver, ¿no? Y congelamiento, y se echa a trabajadores del Estado sin mayor análisis, sin saber si trabajan o no trabajan, pero a Techín, que le regalaron la presidencia de YPF, le regalaron la presidencia de YPF, y como paga impuestos en Luxemburgo, no lo va a pagar acá también. Entonces, claramente tiene este carácter donde los intereses de los argentinos, de los trabajadores, los jubilados, poco importa. Y en este marco, la gente mira con mucha sospecha a los que se suponen son los opositores. Que de hecho, yo en su momento dije, no sé a quién voy a votar para presidente, lo que sí sé que no voy a votar legisladores del peronismo, porque yo ya los he visto en los 90 tomar la misma actitud. Lo que hoy se le critica a Cavalieri, yo lo vi en su momento con Diego Ibáñez, con la entrega de YPF, el que era secretario general del SUP. Las manifestaciones básicamente sí se refieren al estos intereses que defiende Milei en sus DNU y en su paquete de leyes, pero se refiere muy especialmente tanto a la dirigencia de la CGT como a los supuestos opositores a este gobierno, que no está viendo que se tomen las cosas con la seriedad que se tendría que tomar. A ver, estamos hablando de un DNU y de un paquete de leyes donde prácticamente cierra el Congreso de la Nación. Sí. Va a haber diputados, va a haber el personal que limpia, va a haber diputados que cobran sueldo, cosas así, pero ninguna de sus funciones no va a tener ninguna función de aprobarse esta ley por 2 años, prorrogable 2 años más. Es decir, que van a estar 4 años de vacaciones cobrando la dieta. Y la dimensión... Sí, eso es un golpe, Pablo. Es un golpe que uno no ve en... A ver, yo lo escucho incluso también a algunos radicales que están en contra, pero hablan de una cuestión de forma. Son las cuestiones de forma, pero también las cuestiones de fondo. Porque no cobrarle a Techín o no cobrar doble imposición a las empresas que también estén en Japón, como, qué sé yo, Honda o Mitsubishi, porque pagan impuestos en Japón, no van a pagar impuestos en la Argentina. Que yo sepa, ni Japón ni Luxemburgo van a compartir los impuestos que cobran con nosotros. Entonces, si ante las cuestiones de forma, porque esto es lo que a mí me preocupa, todos hablan de cuestiones de forma, cuestiones que son graves. Ahora, la cuestión de fondo, yo no veo mucho fundamento, mucha protesta por eso, salvo algún sector del periodismo, algún legislador suelto. Es más, no sé si la izquierda está más preocupada por el Ministerio de la Mujer que otra cosa, qué sé yo, no sé. Pero las cuestiones no solamente de forma es el problema, sino también las cuestiones de fondo, y esto es lo que preocupa. Y creo que toda la gente que salió a cacerolear y que le está pidiendo a la oposición y que le está pidiendo a la CGT acciones, todos estamos viendo lo mismo. Aquella frase que utilizo en la nota,
que es Los Traidores, que es una película que el guión es de un cineasta, escritor, dramaturgo, Raimundo Gleiser, que en el año 73, en octubre del 73, presentan la película Los Traidores, que lo que habla era, digamos, representa, por ahí con otros nombres, lo que fue la historia de Augusto Timoteo Bandor, aquel que hablaba de peronismo sin Perón. Sí. Que una vez, una reunión, siempre se habló, se reúne con Perón, y Perón le dice a Bandor, tengan cuidado que esta gente no es como yo. De hecho, Bandor y en su momento Alonso también murieron, fueron ejecutados. Claramente por los servicios que no permitían, no les gustaba el juego a dos bandas, o estás conmigo o estás con el otro, si estás en el medio, que yo lo vea. Tenemos un ciclo en nuestra página que es Película para los Amigos. Seguramente este viernes vamos a poner, está en internet, la película de Raimundo Gleiser, los Traidores, que habla de la burocracia sindical que en ese momento jugaba para Onganía, que en su momento plantearon y apoyaron lo que fue el derrocamiento de Ilia a favor de los intereses de las petroleras y las farmacéuticas, que vieron sus intereses tocados por las decisiones de Ilia. Me parece que es el principal problema, no de un tirano místico, casi planteándose una religión nueva, medio cristiana, medio judía, con vínculos con fuerzas espirituales, algunas hasta caninas. El problema es si todo el sistema democrático va a funcionar, si cada uno va a cumplir su rol ante estas posibilidades. Acá se dio una. Puedo haber sido un místico de izquierda, o puedo ser otra cosa, digamos, algo disfuncional, como lo es Milei. Pero lo que sí estamos viendo es de un sector económico que se están aprovechando de esta situación, de un Milei que necesita poder y por eso tranza con todos estos sectores, porque en su visión del mundo, de ese mandato divino que no sabemos expresadas a través del perro muerto, quiere imponer a la sociedad argentina. Y por eso se rodea de toda esta gente para que le dé poder para llevar eso adelante. Y en tanto todos hacen su negocio. Obviamente. ¿No? Ahora, el tema es, el resto de las instituciones, la CGT, los opositores, ¿van a hacer el contrapeso o se van a quedar especulando? Muy bien, Pablo. Bueno, nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado. Nos vamos, y los miércoles estamos de 9 a 10 horas con Prohibido Olvidar. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor. Saludos para todos.